Buenos días a todos. Eh, la sesión la estoy empezando 3 minutos un poco más tarde, considerando que no habíamos llegado al número de total de alumnos que son en el grado, que son 80. Acuérdense que hay que tratar de estar a la hora puntual. De hecho, la instrucción es 5 minutos antes. Ya las condiciones, tanto generales como de la materia, ya se las había puesto. Solamente nada más para recordarles, hagan el esfuerzo de estar 5 minutos antes en la sala de espera, para que cuando yo configure a los participantes de entrada, todos estemos igual. Bueno, diciendo esto, empezamos con la sesión número 2. Alejandro, que acaba de pedir admisión, hay que entrar temprano, por favor. La sesión 1 nos habíamos quedado hasta el tema de eh, Platón. Habíamos hablado acerca de Platón. Leonardo Vargas, igual hay que llegar temprano, por favor. Si no, entorpecen un tanto la clase. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en Platón. Habíamos hablado acerca de lo que él había aportado. De hecho, está en la diapositiva anterior, perdón, hasta aquí. Habíamos tomado nota de estas ideas principales y hoy vamos a continuar. Es el mismo tema, solamente que continuamos con Aristóteles, que fue el que nos faltó. También en la sesión anterior quedó pendiente la actividad que era sobre la alegoría de la caverna. En la alegoría de la caverna, acuérdense que la voy a narrar desde el ámbito, desde el punto de vista con el cual fue creado, que tenía como objeto hacer una reflexión acerca de la política que ya desde aquel tiempo en el Imperio griego ya era algo criticable, es decir, ya se había degenerado y por lo tanto estos tres grandes filósofos, empezando por Sócrates, hacía una crítica bastante importante respecto a la clase política en su momento, ¿no? Y es ahí donde empezaremos. Entonces, bueno, en el caso de Aristóteles, continuamos con Aristóteles, la imagen que ven a la izquierda es Aristóteles. Estas son las ideas principales que vamos a detonar. Algunas de ellas se tendrán que abrir como notas para ustedes. Entonces recuerden en la libreta de clase, sesión número 2, el nombre del tema, que particularmente hoy es Aristóteles, y de ahí nos vamos tomando notas. Habíamos quedado desde, lo había mencionado, a lo mejor no lo habían escrito, que la palabra polímata significa aquel que domina varios o múltiples, de ahí viene la palabra poli, conocimientos. Ellos eran especialistas en diversas áreas del conocimiento, muy diversas, que podía ser desde la matemática, así en singular, no en plural, ya luego se llamó matemáticas, hasta la oratoria. Y se dan cuenta como que son áreas de conocimiento hasta opuestas, si tú quieres. Dominio de, además de esas dos, dominio de física, dominio de algunos tipos de arte, de política. Y bueno, ellos eran evidentemente polímatas, de hecho los tres, a pesar de que Sócrates incluso llegó a ser analfabeta, no confundir el ser analfabeta con poseer conocimientos. El analfabeta era por la razón que les expliqué de que no tuvo educación formal. Total que Aristóteles, que es el tema en cuestión el día de hoy, tenía amplios conocimientos, ¿no? Se le considera el fundador o padre de la lógica, pero también, por Disculpe, ¿qué había dicho que significaba polímata? dominio de múltiples conocimientos, aquel que domina múltiples conocimientos. Alejandro, acuérdate de la clase, al final hacemos las aclaraciones en el chat, por favor. Gracias. Entonces, polímata, que domina múltiples o diversos conocimientos. Les decía yo que además de ser el padre de la lógica, incluso llegó a ser el padre de la biología, por ejemplo, que es un área de conocimiento completamente diferente a la filosofía y a la misma lógica. Entonces, bueno, esa es la viñeta número 1. En la viñeta número 2, él, al ser el fundador de la lógica, no pretendía, pues, que la lógica fuera una mera forma de razonar abstracta, sino que la manera lógica de razonar tenía que ver con la realidad que vive el sujeto. Es decir, te dota de una condición que te hace proceder o actuar de manera adecuada. Cuando en el salón de clases hacemos ejercicios de lógica, créanme que no pretendo que desarrollen una habilidad para que en el futuro alguien les ponga un ejercicio numérico de matemáticas o una secuencia
y sean capaces de resolverlo. O sea, esa no es la intención. La intención es generar una manera de proceder eh, en cuanto al raciocinio que me permita estar alerta ante la realidad que se me presenta enfrente y que sea yo capaz de descifrarla. Para eso sirve la lógica. No está asociada a enunciaciones, no está asociada a secuencias numéricas, simplemente es una habilidad. Es como cuando vamos al gimnasio a ejercitarnos físicamente. La intención de yo ser físicamente apto no es para que en un momento determinado en mi futuro sea yo capaz de cargar una pesa, ¿verdad? O sea, va a ser bien complicado que en la vida real, después de 10 años, ahora que los que están yendo al gimnasio, de repente tengas una pesa enfrente de ti y digas, ah, yo me he preparado para eso y voy a alzar la pesa. No, no, no. Es tener las condiciones físicas que te hagan enfrentar de una mejor manera el día a día. Es decir, se me descompuso el coche, voy a empujar el coche para que prenda porque no tiene batería. Voy a ser capaz de cargar este bote de pintura que pesa 20, 30 kilos. ¿Me explico? La lógica, pues, nos ayuda, regresando al punto, porque estaba yo en una analogía, una comparación, regresando a la lógica, te dota de una forma tal de pensar que te permite tomar mejores decisiones. Es decir, la lógica debería de ser una forma de proceder y a él se le considera el fundador de la lógica. Hasta ahorita, dos ideas principales, vamos tomando nota de esto. En su libreta deben de tener como 6 puntos, ya sea que le pongan 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o abecedario, y las notas correspondientes a cada uno. Vámonos con el 3. ¿Podría repetir rápido lo de la lógica, por favor? Es que no va a alcanzar a tomar notas a tiempo. La lógica dota al individuo de una manera adecuada o más asertiva en la forma de proceder. Te permite tomar mejores decisiones. Permite usar el raciocinio en la toma de decisiones, por lo tanto, equivocarte menos. Por lo tanto, sufrir menos consecuencias de equivocarse. En el punto número 3, respecto a los silogismos. Los silogismos son enunciaciones eh, que te permiten de manera lógica y racional sacar conclusiones verdaderas. Vuelvo a repetir los silogismos. Los silogismos permiten al individuo, ante dos o más situaciones, comprender esa realidad. Regularmente las hacemos a través de enunciaciones. Todos han trabajado de alguna u otra manera los silogismos. A lo mejor no lo conocían con estas palabras, pero por ejemplo, voy a decir uno. Los planetas son redondos. La Tierra es redonda. Entonces, la conclusión lógica de las dos enunciaciones anteriores, los planetas son redondos, la Tierra es redonda, mi conclusión debería de ser, la Tierra es un planeta. Bueno, esos silogismos no significa que sean enunciaciones y ya, son ejemplos de cómo ante una realidad que se me presente, ante dos situaciones, sea yo capaz de interpretarlas adecuadamente, utilizando un proceso racional. Para eso se crearon los silogismos y para eso los utilizó Aristóteles. No es que sepamos resolver una enunciación como un ejercicio en la libreta. Es decir, lo que ahorita están ustedes apuntando respecto a los silogismos es algo simbólico. De lo que se trata realmente es que entiendan que los silogismos me van a permitir a mí, ante dos situaciones o más, analizarlas, entenderlas, interpretarlas y entonces sacar una conclusión. Tengo la versión A, tengo la versión B, la analizo y saco mis conclusiones. Hagamos un ejemplo de la realidad. Un partido político verde, por decir un color, tiene una propuesta. Un partido político rojo tiene una propuesta contraria, con una polaridad diferente, una propuesta alterna completamente diferente a la primera opción. Yo, estando en medio de los dos,
debo de ser capaz de interpretar una y otra y sacar mis propias conclusiones. Esos son realmente los silogismos en la praxis, en la vida real. Los ejemplos que le puse, el ejemplo que les puse respecto a la Tierra redonda, la Tierra es un planeta y por lo tanto es una conclusión válida, es un ejemplo meramente, no significa que los silogismos tengan que ver exactamente con eso. Otro, por ejemplo, las aves tienen plumas. Mi pato tiene plumas, por lo tanto mi pato es un ave. Entonces, entiendan nada más que son conclusiones lógicas que sacamos ante la interpretación de la realidad. Esos son los silogismos. Ahora, Aristóteles, en la viñeta número 4, en la idea principal número 4, perdón, Aristóteles, a diferencia de Platón, crea su propia escuela. Él también, de alguna manera, formaliza la filosofía educativa, mientras que Platón creó la academia, en donde, por cierto, Aristóteles se pasó más de 20 años estudiando en la academia de Platón, crea su propio sistema que se le llama liceo. Por eso la idea principal número 4 dice de la academia al liceo. Era una mejora del sistema anterior. En la academia habíamos quedado que era una especie como de grada pequeña, a lo mejor de 10, 12, capacidad para 10 o 12 personas, de manera escalonada, en forma más o menos triangular, como si fuera un pedazo de pizza, pero escalonada. Y los que estaban más hacia arriba eran los nuevos o menos adelantados, y los que estaban hasta el frente eran los más avanzados. Era una clase para pocos. Se utilizaba el piso de arcilla para hacer gráficos, para hacer apuntes, lo que equivale a nuestro pizarrón moderno o actual. Y los alumnos utilizaban una tableta, que en griego significa, se le nombra tábula. De ahí viene la frase de tabula rasa, es decir, tabla rasa. Se rasaba una tabla como un marco, como un cuadro, para que me entiendan, más o menos del tamaño de las tablets modernas. Se rasaba y se le ponía cera o incluso arcilla y se le hacían inscripciones ahí. Se tomaba nota, pues, de las clases. Y era un buen sistema, sobre todo porque lo hablaba Platón de manera, a través de diálogos, de historias, y así te contaba cosas sobre política, sobre gobierno, sobre cualquier cosa. Pero Aristóteles creó un sistema todavía mejor. Sacó a los alumnos a un prado. Liceo significa camino, prado, corredor, pasaje. Era un pasaje en donde había un camino, alrededor del camino. Imagínenlo lo bueno que sería que esto regresara. Aunque ahora hay escuelas todavía que tienen o presentan este nombre, pues están muy distantes de lo que realmente es, y les voy a explicar por qué. Liceo era un prado, un camino, una vereda llena de árboles frutales a ambos lados. Una vista paradisiaca. Cascadas, nubes, montañas, picos nevados en la Grecia antigua. Y entonces era muy apto, era muy agradable estar en ese ambiente, un clima perfecto. Aves, los sonidos de las aves, los árboles meciéndose, los frutos ahí a la mano y el alcance de los alumnos y del maestro, que era Aristóteles. Y simplemente caminaban. Y Aristóteles iba caminando y enseñando, hablando acerca de temas como, por ejemplo, lo que les acabo de decir sobre qué son los silogismos. Pero en lugar de estar sentados en un lugar, como normalmente son los salones de clase, ellos caminaban. Y es que Aristóteles descubrió que el movimiento ayuda a, a lograr comprender el conocimiento. En tiempos modernos le hemos llamado a eso kinestesia, es decir, el movimiento asociado con alguna actividad alterna como puede ser el aprendizaje. Y por eso es que cuando somos niños, cuando estamos sobre todo en los primeros años de primaria o en el jardín de niños, aprendemos brincando, cantando, bailando, porque es una técnica que funciona, comprobado. Bueno, este señor Aristóteles los descubrió hace más de 2300 años y le puso por nombre a esa estrategia didáctica liceo.
Y entonces él es el fundador del liceo, que modifica la estructura anterior que había sido la academia. Y por esa razón es que hoy en día seguimos teniendo escuelas que tienen el nombre de Academia Fulana de Tal o Liceo Fulano de Tal, que fue fundado en la antigua Grecia hace unos 2400, 2300 años. Nos vamos a la siguiente idea principal, que es la causalidad. No confundir, no vayan a poner casualidad, que es algo diferente. Aristóteles decía que la causalidad es un efecto. Todas las cosas tienen algo detrás. Lo que hoy vemos como una realidad es simplemente una apariencia. Es el resultado de algo previo. Yo no puedo juzgar lo que pasa hoy en el presente sin considerar lo que pasó ayer en el pasado. Todas las cosas o casi todas las cosas son una causalidad. Algo las provocó. Si yo quiero, para los de exactas, ser el mejor ingeniero, para los de humanidades, ser el mejor psicólogo, para los de biológica, ser el mejor doctor, para los de administración, ser el mejor contador, debe de haber algo que me haga ser el mejor. Hay una causalidad. El esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la experiencia dan como resultado ser el mejor. Lo que quiere decir Aristóteles es que todas las cosas son el producto de algo previo. Y si analizamos la realidad, casi todo es así. Nada más que nosotros nada más juzgamos lo superficial y no lo asociamos con lo anterior. Que incluso hasta los accidentes, que vean, la misma palabra accidente te está denotando que fue algo que no estaba presupuestado, que fue una casualidad, pero hasta los accidentes muchas veces son causalidades. Falta de precaución, falta de mantenimiento, por ejemplo, voy en la carretera, exceso de velocidad, y de repente tengo un accidente, me despisto y tengo un accidente, a lo mejor no fatal, pero pérdida total del vehículo. Ay, tuvo un accidente. Bueno, es muy probable que haya sido una causalidad. A lo mejor ibas a 180 kilómetros por hora cuando el límite de velocidad decía 90. A lo mejor no fuiste tan hábil, cometiste una imprudencia. A lo mejor las llantas de tu auto no eran las mejores, sabías que las tenías que cambiar, pero preferiste mejor arriesgarte a esa situación. Bueno, esa es una causalidad. Y así casi todas las cosas son una causalidad. Yo quería sacar 10 en el examen, pero saqué 6. ¿Habrá sido una casualidad o es más bien producto de una causalidad? Esa reflexión es la que nos pone enfrente a Aristóteles y es la que quiero que analicen. Más allá de las notas que acaban de tomar respecto a este punto, habría que hacer un análisis respecto a su realidad, a la realidad de cada uno de nosotros. Involucra todo lo que yo soy, y si no me gusta lo que yo soy, si quiero transitar, mudar, mejorar, cambiar, pues hay que tener cuidado en esta situación. Eso nos lleva al siguiente. La siguiente idea principal es el ilemorfismo y la conquista sobre uno mismo. Primero, ¿qué es el ilemorfismo? Es la mutación o la transformación de algo burdo en algo sublime o mejor. Ejemplo, una larva, una oruga que es capaz de trascender, modificarse, cambiar y convertirse en una hermosa mariposa. Esa comparación, esa analogía que estoy diciendo es para entender que el ilemorfismo nos hace entender que los seres humanos somos imperfectos y que a lo largo del tiempo tenemos que aprender de la experiencia, tenemos que modificarnos, tenemos que mutar, cambiar, evolucionar, trascender, aprender de la lección dada. Nadie está exento de cometer errores, por eso los seres humanos somos perfectibles hasta el último día de nuestra existencia. Y el dimorfismo nos dice que hay que intentarlo, hay que hacer una conquista sobre uno mismo, es decir, tener la disposición de mutar tal como muta la oruga y se convierte en mariposa. Dice este personaje que la conquista sobre uno mismo es la mejor victoria, puesto que el principal enemigo que uno tiene es uno mismo. Nos ponemos nuestros propios límites.
Y es un poco la ideología de su antecesor Platón y de su antecesor Sócrates. Por eso es una trilogía, porque se concatenan las formas de pensar, uno le hereda al otro y el otro al siguiente. Y entonces, bueno, ese es el ilemorfismo. Voy a poner aquí una ilustración para que vean gráficamente qué es el ilemorfismo. Por ejemplo, yo tengo un árbol caído. Ya no hablemos de un árbol real, ¿eh? Un árbol que está en su máximo esplendor. Hablemos de un árbol que se cayó por la razón que ustedes quieran. Al estar caído, pues si no le doy un uso, no serviría de nada. Entonces, bueno, se trata de entender que este árbol, si yo lo dejara a la intemperie, si yo dejara que la lluvia, el sol, el viento hiciera su trabajo de corrosión, el mismo ambiente, terminaría destruyéndose más tarde que temprano. Entraría un proceso de descomposición y terminaría con el paso de los muchos años convirtiéndose en nada, en algo inservible. Es más, es un estorbo, es más, podría ser hasta un peligro. Bueno, se trata de que en el ilemorfismo yo esta materia imperfecta sea capaz de llevarla a esto, por ejemplo, una mesa, ejemplo, una silla, ejemplo, tallar una escultura, como es este caso. Ese es el ilemorfismo. Nosotros los seres humanos estamos en esta condición. Somos imperfectos desde que nacemos. Nos vamos educando a través de la educación formal, nos adaptamos a la moral, nos adaptamos de acuerdo a nuestra propia experiencia de vida, y vamos mutando y transformándonos y tratando de ser cada día mejor, porque no somos perfectos, porque somos sujetos a equivocarnos. Eso es el ilemorfismo, entender que yo en cualquier momento puedo dejar de ser esto y convertirme en algo como lo que está acá. Es decir, el ilemorfismo es la transformación constante del ser humano hacia algo mejor. No se vayan a ir con el ejemplo únicamente este de la madera. El ilemorfismo tiene que ver con el ser humano, con la transformación de la materia o del ser humano imperfecto, y que se debe de cultivar, ya sea con la educación, la experiencia, para tratar de ser mejor en el futuro. Ahora, eh, ya acabamos las ideas principales, estas 6 de aquí, y por lo tanto nos vamos a lo que quedó pendiente de Platón, de la clase pasada, que era la alegoría de la caverna. Les voy a poner cuál va a ser la actividad para que vayan considerándola. La trilogía que se vio en la sesión 1 y 2 fue Sócrates, Platón y Aristóteles. Las primeras actividades tenían que ver con tomar notas de clase. En algunos de ellos fueron un radial o un cuadro sinóptico, las notas del día de hoy. Y eso nos va a llevar a estar preparados para hacer la reflexión de la alegoría de la caverna, que la voy a explicar a continuación. Utilizo este gráfico para explicarlo. Para comenzar, tiene múltiples usos. La alegoría de la caverna puede usarse para motivación, para hablar acerca de la motivación, para hablar acerca de que el ser humano está en una condición imperfecta y que el hecho de que se esfuerce y luche y no quiera conformarse con ver una falsa realidad que es proyectada por una fogata que proyecta una luz. Otras personas que están aquí ponen imágenes para que se proyecten en esta oscuridad, en estas sombras, y ellos crean toda la vida que esto es una realidad. Sin embargo, no lo es. Voy a explicarlo desde el punto de vista en que fue diseñado, que era para hacer una crítica respecto a la percepción y a la política. Los seres humanos estamos en esta condición. Creemos que esto es una realidad, estamos encadenados. Nunca hemos visto algo diferente a esta pared. Estas personas de acá se han encargado de inculcarnos estas creencias. Si quieres la podemos comparar con la religión, si quieres lo podemos comparar con la moral imperante en una época y en un lugar, si quieres la podemos comparar con la clase política, con una ideología que se quiere imponer a estos de acá, cualquiera de los ámbitos. Estos de acá, si se quedan conformados con esta realidad, van a pasar toda su vida ahí. Hablando de motivación y de crecimiento personal, están en su zona de confort. Esta es mi realidad.
¿Qué esfuerzo tengo que hacer? Ninguno. Me quedo con esta realidad, aunque no sea la verdadera, pero ellos no lo saben. Ellos se conforman con que esto son las cosas, porque no conocen algo diferente a esto de aquí. Cuando uno de ellos empieza a cuestionar si esto realmente es, los demás seguramente lo van a criticar. Y cuando este de aquí quiera romper sus ataduras, sus cadenas que lo tienen sujeto e inmóvil a esta pared y quiera buscar una realidad diferente, salir, estos de acá lo van a criticar. Le van a decir que está loco. Este debe de hacer el esfuerzo de superar a estos de aquí que siempre le han querido imponer esta falsa realidad. Y va a tener que luchar contra ellos. Y luego va a tener que pasar una serie de dificultades como escalar esta parte de aquí, como ver la manera en cómo voy a brincar esta parte de fuego, cómo voy a superarlo, me voy a quemar, a lo mejor no lo intento y mejor me regreso a esta realidad, pero a lo mejor sí lo intento y entonces lo voy a hacer y a lo mejor caiga una, dos o tres veces, va a costar, pero al final de cuentas voy a poder salir. Y cuando esté aquí arriba, diré que el esfuerzo que hice para llegar hasta acá habrá valido la pena, porque habré conocido la realidad en su total esplendor. Una duda. Este de aquí, Alejandro, al final, por favor, este de aquí se va a dar cuenta de que esto que se le había presentado como una total realidad, nunca lo fue. Cuando Platón hace la alegoría de la caverna, que quedamos que se llama alegoría, porque es una en sentido figurado, hasta dijimos que por eso los carros alegóricos del carnaval se les llama así, porque un carro alegórico simula ser un barco, simula ser una cancha de fútbol, simula ser un castillo, pero no lo es. De ahí viene la palabra alegoría. Esto no existió, fue algo creado para explicar esta situación. Bueno, total que el texto original fue diseñado para que este es el ciudadano común y esto es el Estado, el gobierno, esto es Grecia, esto de aquí es la clase política griega. Le han vendido al pueblo la idea de que esto es la realidad y este pueblo en su ignorancia la ha aceptado como una verdad. Cuando este pueblo se quiera educar, quiera aprender, quiera cuestionar, quiera analizar las cosas, quiera ser crítico, no se va a conformar con que esto es una realidad. Y si quieren, vayan haciendo la comparativa con nuestro actual gobierno, porque estamos hablando de Grecia, pero hablemos de nuestra actual realidad. Y no me refiero a justamente a este último sexenio, que apenas comenzó en el 2018, hablemos de todos los anteriores. Esta clase política siempre nos ha querido imponer una realidad que no lo es. En la medida en que el pueblo quiere esforzarse, esté dedicado, que quiera trascender, que no esté conforme con lo que se te presenta, entonces este pueblo, este mismo pueblo dócil, manejable, inculto, ignorante, que ha permitido que estos existan, será capaz de poder trascender, enfrentarlos, salir y encontrar de manera crítica lo que las cosas realmente son. Y entonces, estos de acá que nos han querido imponer durante toda la vida una determinada ideología, ya sea clase política, ya sea un dogma religioso, ya sea una forma de pensar, ya sea cualquiera de los ámbitos, pues tendrán una gran dificultad porque este que ya conoció la realidad va a querer regresar y va a querer decirle a los otros, oigan, vale el esfuerzo porque la realidad es algo diferente. Muchos de estos lo van a criticar y van a decir, no, tú estás loco, yo estoy bien cómodo aquí, yo creo en ellos y además obtengo beneficios de esto. Hablemos, por ejemplo, de programas asistenciales. Pero este de acá va a decir, no, es que no vale la pena, si ustedes realmente se esforzaran y conocieran lo que las cosas son, pensarían diferente. Muchos de ellos no lo van a aceptar, van a criticar e incluso van a llegar a confrontar a este que les quiere ayudar a trascender y salir. ¿Saben cuál es el clímax de esto? Sócrates. Sócrates, al intentar decirle al pueblo, a este pueblo, oigan, esto no es, fue encarcelado por ellos, fue juzgado, castigado y asesinado. Y eso es el clímax de, por ejemplo, de una persona que ha logrado salir, ha visto la luz y quiere regresar a decirle a los demás, pero los demás no quieren ver la luz, están muy contentos y conformes con esto de aquí. La alegoría de la caverna se puede utilizar para explicar situaciones relacionadas con derecho, con psicología, con política, con motivación, con diferentes ámbitos.
Y bueno, se considera la más grande enseñanza alegórica de la filosofía clásica, junto con el carro alado, que es otra alegoría que a lo mejor más adelante la veremos. Entonces, bueno, esto es una alegoría y sobre este tema es que se hace esta actividad. La actividad consiste en hacer una reflexión de una cuartilla sobre la alegoría de la caverna. Por el momento, acuérdense que estamos teniendo contenido y no da tiempo para que todos puedan detonar o desarrollar la actividad dentro de la clase o de la sesión, que son muy cortas. Si tal vez tuviéramos una sesión normal, pues a lo mejor sí daría tiempo. La intención entonces es que con el contenido visto en la sesión 1 y 2, y con las notas que tomaron de clase y con la reflexión de la alegoría, sean capaces de hacer esta actividad. La hacen en la libreta y a mano, no es digitalizada por el momento. Y aquí voy a hacer una aclaración que valdría la pena y que la he estado viendo en el chat de la sesión anterior, porque acuérdense que el chat queda grabado y entonces lo revisa uno y al siguiente día empezamos con esas aclaraciones. Las actividades que vayan haciendo tanto en libro como en libreta, las van haciendo y en algún momento, yo creo que cada 6 sesiones, las tendrán que fotografiar, convertir en PDF y mandarlas a un enlace de Drive que yo les voy a mandar para hacer un portafolio de evidencias. Hagan de cuenta que ustedes que están en sexto, la compañera Pati Villegas hace portafolios de evidencias y de manera física guardan actividades en una carpeta, en un folder. Bueno, esto igual, pero de manera digital. Lo que hagan tanto en libro como en libreta, cada 6 sesiones, en la sesión 5 les voy a dar el enlace, lo convierten en PDF, le toman fotografía o lo escanean, lo convierten en PDF y lo mandan a la plataforma como portafolio de evidencias. Va a depender de cuánto tiempo dure la contingencia. Si llega a durar 6 sesiones, 12 sesiones, ahí le iremos adaptando. Pero bueno, esto que estamos viendo tanto en libro como en libreta va a ser el llamado portafolio de evidencias. Cada 5 sesiones les mando un enlace de Drive. Ahí van a escanear o fotocopiar las actividades del libro o libreta, las van a convertir en PDF y las van a mandar al Drive, a mi Drive de mi correo institucional, a través de un enlace que yo les voy a dar. Voy a crear una carpeta y entonces van a llegar directamente ahí. Y así se va a evaluar el contenido que estamos o las actividades que están haciendo tanto en libro como en libreta. Bueno, profe, dos cosas. La primera, con respecto a la caverna, ¿no había una forma de apagar el fuego, de apagar el fuego que bloquea el camino? No sé, como que hubiera algunas rocas disponibles para poder apagar el fuego y poder pasar sin tanto problema. Mira, regresemos al punto de que se llama alegoría de la caverna. Por lo tanto, Creo que no. esta imagen está diseñada para dar una explicación de cuán difícil y complicado es que estos logren trascender y subir. Por eso que hay una barda. Por eso aquí hay varias personitas que van a impedir que este trascienda. Por eso que hay una pendiente. Por eso aquí hay una fogata, que el principal objetivo es proyectar una luz para presentar una falsa realidad, pero también es un obstáculo e inconveniente para estos de aquí cuando quieran subir y trascender. Por eso aquí hay que escalar. Está diseñada la alegoría, esta imagen simbólica, para hacer notar cuán complicado puede llegar a ser trascender, cambiar, mutar, transformarse. O sea, sí me explico. Sí. Esta fogata, por ejemplo, podría ser medios de comunicación. Estos de aquí serían los comunicólogos que utilizan esto para proyectarte una realidad que no es. Va a depender de lo que yo quiera analizar. Si yo quiero analizar la clase política, si yo quisiera analizar el sistema jurídico de un país, si yo quisiera analizar mi condición actual, y esta es la realidad de la vida real, lo complicado que puede ser la universidad, el hecho de yo trascender y convertirme en un excelente profesionista y todo el trayecto que tengo que hacer para lograr superarme, trascender y lograr subir finalmente. O sea, Ok, por eso está diseñado así. sí. Y con la definición de lógica, no pude hacerlo a tiempo tampoco, así. Perdón por esto, pero ¿podría redefinírmela, por favor? Es que me quedé la parte de dota al individuo pero no pude alcanzar a escribir más. ¿Cuál, perdón? Lógica.
Sí, la definición del segundo. Sí, la lógica es Ujú. una Nota al individuo de. de raciocinio para tomar mejores decisiones. Es decir, es una forma de proceder, lo cual va a hacer que haya menos errores en el proceder y por lo tanto menos consecuencias negativas derivadas de mi proceder, porque ya quedamos, y qué bueno que regresamos a esta para entender esto, porque ya quedamos que si yo procedo mal, lo más probable es que tenga yo una consecuencia, porque todas las cosas están relacionadas con una causalidad. Algo, lo que hoy soy, lo que hoy logro tener, es el producto o el fruto de lo que antes hice, es decir, de mi forma de proceder. Y bueno, hasta ahí. Cualquier cosa que tengan como duda, Poquita la señal, ponen ¿eh? en el chat antes de que se cierre la sesión. Voy a irme para allá y si no alcanzo a contestarles alguno a través del chat, la siguiente sesión empezamos con eso. Nada más que sepan que las clases se toman así de manera real, como si estuviéramos en un salón con libro y libreta, y que lo que están haciendo se va a guardar, se va a convertir en un archivo de PDF, se va a mandar al Drive institucional y eso será el portafolio de evidencias que tendrá un valor de 20%. ¿Cuántas evidencias van a ser? Va a depender de cuánto tiempo estamos en la contingencia. Voy a ir al chat y voy a contestar algunas cosas que pueda contestar en el poco tiempo que aún nos queda. Acuérdense de poner lista de asistencia en el chat de su nombre completo con apellidos para ser considerado como asistencia. Las evidencias que se suban a Drive más adelante van a estar relacionadas con que estuvieron en la sesión, como tomaron la clase, porque por eso son evidencias. Son evidencias de que estuve, de que aprendí, que lo entendí. Por eso tienen ese nombre. Entonces sí está relacionada con que hayan estado en el salón de clases. Eh, Alexander, todavía no se puede subir la actividad hasta que yo te dé el enlace de Drive. Qué bueno que ya lo hayas hecho.